Quiero iniciar con un hermoso salmo que es el Salmo 46 y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Hoy vamos a hablar de duelos, vamos a hablar de pérdidas, vamos a hablar de sufrimiento, por qué el cristiano sufre, cuáles son los propósitos de Dios en medio de esto. Y hay un recurso maravilloso que, bueno, en psicología le llamamos resiliencia. En la Biblia no existe literalmente la palabra resiliencia como tal, pero sí lo que significa. Quizá lo más parecido tendrá que ser fortalecido en Dios, porque resiliencia implica sobreponerse a experiencias, a crisis, a experiencias difíciles, las cuales la Biblia les llama tiempos de aflicción, tiempos de necesidad, tiempos de desierto, tiempo de sequedad, tiempo de llorar, tiempo de angustia, de dolor. Y cuando podemos recuperar esa fortaleza en Dios, la Biblia le llama a esto contentamiento. La psicología le llama resiliencia, que es sobreponerse a las pérdidas, a las crisis y sobreponerse aún más fortalecido. Y nosotros sabemos que cuando pasamos por experiencias de dolor, el aprendizaje que obtenemos de todas estas experiencias, nuestra relación con Dios, los aspectos que hoy vamos a analizar nos van a fortalecer mucho más. Este Salmo 46 nos dice que Dios es nuestro amparo, en quien podemos refugiarnos en tiempos de crisis, en tiempos de duelo, de pérdidas, de diferentes tipos de pérdidas. Vamos a hablar no solo de las pérdidas por la muerte de un ser querido, sino también por divorcio, la pérdida de un trabajo, diferentes tipos de pérdidas que a lo largo de la vida vamos teniendo. Y la palabra de Dios nos dice que en esos momentos Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Y además dice que es nuestro pronto auxilio. A veces creemos que la ayuda de Dios se tarda, pero la ayuda de Dios siempre va a ser oportuna, pertinente, en el momento justo. Él va a salir a nuestro encuentro, va a salir a nuestro auxilio. Dice, en las tribulaciones, en los tiempos de crisis y de pérdidas. Por tanto, me gusta este conectivo, por tanto, en función de que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio, porque así lo presenta el salmista a Dios, en función de eso, de las características y de la esencia de Dios, por eso, por esa esencia de Dios, es que tú y yo no temeremos. No nos dejaremos vencer, no desmayaremos, estaremos fortalecidos en Él. Vamos a hablar del manejo de las emociones. Ya ayer Miguel Ángel Alcarria nos hablaba de las emociones, de las heridas y cómo afrontar las heridas. Hoy vamos a hablar nuevamente de las emociones, pero canalizadas en el duelo y los recursos resilientes que tenemos en el duelo. Déjenme ver si quisiera avanzar mi presentación. Ok, ahí estamos. Puse esta ilustración que ha sido mundialmente conocida, es impactante en tiempos de guerra. Aquí tenemos a una niñita, perdió su mamá ha muerto, y ella dibuja en el piso la necesidad que tiene de regresar al contacto, a la relación de apego seguro que tenía con su mamá, cómo la recuerda con una sonrisa. Noten que incluso los ojos de este dibujo están remarcados. Necesito verte y necesito que me veas. Tengo miedo, estoy triste, estoy pasando por hambre, por la ausencia del amor de mamá. Noten cómo sus brazos están abiertos en esa necesidad de quiero que me abraces, y la posición fetal de la niña en el centro, inclinada hacia el corazón de mamá. Y bueno, los zapatitos que ha dejado ahí al lado en un símbolo de confusión y de la necesidad de acercamiento hacia la mamá.
Hoy vamos a reflexionar un poco sobre cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando pasamos por momentos de duelo, por experiencias difíciles, experiencias de tristeza. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Una de las definiciones que me ha gustado mucho es considerar que en las crisis tenemos pérdidas y las pérdidas se procesan a través del duelo. Luego entonces el duelo es un proceso que tiene un inicio, que tiene un fin, que tiene etapas y que se van vinculando una etapa con la otra. En el duelo hay un manejo de emociones, hay una gran necesidad de reconocer la pérdida como una realidad, es una realidad, y luego la necesidad de expresar las emociones como un argumento de afrontamiento en la resolución de las pérdidas. Y tiene metas el duelo. Hoy vamos a hablar un poco también de esto. Entonces, las pérdidas nos dan crecimiento, las pérdidas nos dan fortaleza, nos dan la oportunidad de enriquecernos, de despedirnos de objetos, personas, seres amados, queridos, que no están más ni estarán más con nosotros y aceptar la pérdida de una manera resiliente, de una manera que podemos superar y que puede enriquecer nuestra vida también. Y que es más, podemos ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. No somos más víctimas del dolor, pero sí somos, cuando lo hemos superado, somos recursos de Dios para el dolor de los demás. Entonces, el duelo y el afrontamiento adecuado del duelo nos da madurez y podemos saber que podemos afrontarlo, lo que sea que nos pase, y podemos resolverlo de la mejor manera. Ahora, necesitamos aprender a sacar el dolor. Hemos vivido como cristianos con la mentalidad de que los cristianos no sufren, los cristianos están exentos de toda experiencia dolorosa, y esa ha sido una gran mentira. Cuando yo era niña cantábamos: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. A lo largo de la vida he aprendido que sí hay momentos de dolor. La Biblia nos habla de momentos de dolor, de tristeza. En la vida de Job, por ejemplo, Job es un ejemplo por excelencia del dolor humano. Job tiene múltiples pérdidas en un solo día. Pierde a sus hijos, cosas materiales, su ganado, su prestigio, su credibilidad. Hasta sus amigos dudan un poco de la condición espiritual, ética y moral de Job, porque lo asocian con las desgracias que te están sucediendo, tienen que estar en función del pecado. Alguna condición de arrogancia, de soberbia hay en tu corazón, que Dios te permite vivir este sufrimiento. Hoy en día, cuando algunas personas pasan por experiencias de dolor, pues también algunos cristianos piensan que el dolor, las pérdidas de seres queridos son la consecuencia de un castigo de Dios, y es un término equivocado, porque no es así. Dios está con nosotros. Entonces, en primer lugar, todos pasamos por momentos de dolor, diferentes tipos de pérdidas y de dolor. Y en segundo lugar, Dios ha prometido estar con nosotros aún en esos momentos de dolor. Necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos hablar de lo que nos está sucediendo, qué estamos sintiendo, qué es lo que nos duele y qué sucede con nosotros, ¿no? Esta ilustración que he puesto para ustedes me gusta mucho porque ejemplifica justo lo que hemos vivido en estos últimos meses, en estos 2 casi años de pandemia. Una niña atrás de la ventana viendo la naturaleza, lo que está fuera de su ventana. Se cortaron nuestros vínculos afectivos, físicos, reales, tangibles que teníamos, cambiaron. La vida nos cambió de un día para otro, y los contactos que teníamos, nuestras relaciones interpersonales
interpersonales se vieron modificadas, nuestra forma de dar clases, nuestra forma de convivencia, hasta de predicar y las funciones en las iglesias también tuvieron que modificarse en tiempos más agudos, un casi total aislamiento y en tiempos de mayor estabilidad, pues con cierto protocolo de cuidado y de sanitización, ¿no? Entonces, eso ha sido también un duelo. Las crisis nos llevan a entender que nuestra vida se está desquebrajando en todas las áreas que nos componen. Vean a este muñequito, ilustra su confusión, está sentado en medio de la crisis, tocando su cabeza, tratando de entender qué pasó, desde cuándo, cómo, por qué es que estoy en una crisis. Las crisis de enfermedad, las crisis de salud, las crisis del empleo, las diferentes características de las crisis nos llevan a sentir que la vida cambió, que cambió nuestro confort, nuestra comodidad, la manera en la que estábamos resolviendo la vida y los problemas. Y ahora estamos desorientados en medio de tratar de entender lo que ha pasado y poder superar el dolor. Todos sufrimos crisis, todos pasamos por crisis y las crisis nos llevan a momentos de soledad. No nos gustan mucho estos momentos de soledad porque sentimos que la soledad nos hace sentir vacíos, sin sentido, sin propósito, sin valía. Pero estudiando la palabra de Dios en Oseas capítulo 2, versículo 14, hay un versículo hermoso que nos habla un poco de los propósitos de Dios cuando pasamos por estos tiempos de sufrimiento, tiempos de desierto, como la Biblia le llama. Dice, te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Luego entonces las crisis por duelo nos ofrecen la oportunidad de abrazar la fortaleza de Dios, de conocerle, de entender que nos ama, que no nos ha abandonado, que camina con nosotros, que podemos escucharle, que podemos entender como nunca la realidad de su amor en medio del dolor. Las crisis son dolorosas porque en ellas vivimos pérdidas. Perdemos confianza, perdemos credibilidad, perdemos a veces paz cuando tenemos problemas, preocupaciones y entramos en un boomerang de ansiedad. Hemos perdido la paz y perdemos a veces la salud, a veces perdemos cosas materiales, a veces perdemos relaciones interpersonales, tenemos pérdidas de afectos, a veces nuestra economía se ve afectada porque hay cambios en nuestra economía. Si tienes enfermedades crónicas o enfermedades que implican estudios médicos, pagar médicos, hospitales, medicinas, tratamientos, etcétera. Hay una serie de cambios en la economía de la familia, pero también muchos han perdido sus empleos, sus trabajos en estos tiempos de pandemia. Y a veces hemos perdido a personas, hemos perdido muchísimos amigos, pastores, líderes, psicólogos, gente, compañeros de milicia, como yo llamo, compañeros con los que crecíamos, con los que estábamos desde hace muchos años sirviendo a Dios, les hemos perdido porque han muerto y por las cuestiones de pandemia no pudimos ni siquiera enterrarles. Tuvieron que ser incinerados y no pudimos despedirnos y no pudimos estar con ellos en los tiempos de enfermedad por el alto nivel de contagio. Estos tiempos de pandemia han generado un tipo de duelo que no se manejaba tan frecuentemente como ahora. La OMS ha determinado que los duelos por pandemia tienen que considerarse como duelos complicados. Una persona puede superar el duelo por la pérdida de un ser querido en un año aproximadamente, cuando menos,
pero en duelos complicados estamos hablando de 2 años, 3 años, y ha sido mucho más difícil, como su nombre lo indica. Es un duelo complicado porque tiene elementos que bloquean el afrontamiento del duelo, como son las culpas y el enojo. Hay culpa de no lo llevé a tiempo al hospital, por qué no lo atendí bien en casa, por qué no me di cuenta de las problemáticas que había, o si hay, a lo mejor tomamos algunos medicamentos caseros, como decimos, pero no le llevamos a tiempo al médico y pensamos que la enfermedad se fue complicando y entonces que fue nuestra culpa. Hay diferentes tipos de culpas, culpas reales, culpas impuestas, es decir, los demás nos echan la culpa de algo que no es real y las culpas autoimpuestas. En un duelo complicado lo que más se maneja son las culpas autoimpuestas. Estas son las que yo misma considero que fue mi culpa y no es real. Y entonces eso bloquea el afrontamiento natural, normal del duelo. No nos ayuda a superarlo. Y lo que más hemos vivido en esta pandemia son este tipo de pérdidas en estos últimos meses. ¿Qué sucede cuando sufrimos? Toda tu vida física, emocional y espiritual están en juego. Somos seres psicosociales, espirituales. Somos seres integrales. Todas las áreas de tu vida se complican cuando tú estás sufriendo. Si no tenemos una relación íntima con Dios, en medio del dolor, lo primero que va a suceder en nosotros son las dudas. Pero esto no es Vamos, no es la novedad, porque esto mismo sucedió desde el Edén. Adán y Eva dudando del amor y de los recursos y de la sabiduría de Dios en las indicaciones que Él les dio. Cuando sufrimos también, muchas personas caen en un momento de duda y eso complica un poco más el duelo. ¿De qué dudamos? Dudamos de si Dios nos ama, de por qué estamos pasando por este dolor, cuál es el propósito. Dios tiene poder para sanarnos, para librarnos, entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué se prolonga el dolor? Tú sabes, los psicólogos, las frases y preguntas que más escuchamos en nuestros consultorios, en nuestras oficinas son, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Y porque Dios no hizo nada. Y cuando trabajamos el duelo con nuestros pacientes, les escuchamos decir, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué me permite este dolor y este sufrimiento? Y dudamos también incluso de quiénes somos, dudamos de nuestra propia identidad como hijos de Dios. ¿Realmente somos hijos de Dios? Ahora, si nos han enseñado un evangelio barato de que por el hecho de que tú eres salvo y conoces a Dios, nada te va a pasar, no vas a sufrir para nada, todo es riqueza y todo es felicidad, pues esa es una gran mentira. Eso no lo avala la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla de crisis. Recuerden las crisis de José, los tiempos de injusticia. Sus hermanos le tienen envidia, le tienen celos, lo venden, luego es tratado como esclavo, luego la esposa de Potifar lo intenta seducir y termina en la cárcel y pasa muchos años injusticia tras injusticia. Y la palabra de Dios dice, te va narrando cada una de las tragedias de José y dice, pero Dios estaba con él. Y yo digo, no, pues qué bueno que estaba con él, si no, ¿cómo le hubiera ido? Peor tantito, ¿no? Pero Dios estaba con él, Dios le hablaba a su corazón y le daba recursos para interpretar sueños. Y Dios usa la vida de José para salvar a todo un pueblo de la hambruna, del hambre, de la muerte. Entonces, todo lo que pasamos y vivimos, aún estos momentos de dolor, tiene propósitos en Dios. Tiene propósitos en Él. Él sabe por qué lo permite. Qué parte de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras maneras de entender la vida y quién es Dios y nuestros acercamientos y nuestra manera de servirle, tiene que cambiar.
porque a veces lo hacemos desde nuestros recursos, desde nuestra lógica, y no lo estamos haciendo desde la dirección absoluta de Dios. ¿Qué más sucede cuando sufrimos? Dudamos porque dejamos de ver y de entender a veces y de obedecer los propósitos de Dios. Hay muchos hermanos en la iglesia que a lo mejor te ha pasado a ti, también en tu iglesia, han dejado de ir a la iglesia. No sé si por miedo al COVID o de plano su fe se ha enfriado, pero los dejamos de ver. Los dejamos de ver y yo entiendo que están en crisis, están en este mundo de dudas de qué es lo que está pasando y muchas veces nos quedamos pasivos, nos quedamos deprimidos, nos quedamos inactivos en un estado de shock de qué está pasando, por qué estoy sufriendo, dónde está Dios, qué es lo que yo debo de hacer, cómo debo de entender esto, cómo lo puedo superar. Entonces, las crisis a través de las cuales sufrimos pérdidas. Puede ser que estés interpretando lo que has vivido, la pérdida de tu ser querido, como una gran, gran tragedia, y de hecho lo es, pero yo te invito a que no te quedes en ese nivel de esto fue una gran tragedia, porque la palabra de Dios nos invita a entender que en medio de las circunstancias difíciles, Él nos lleva a hacer ajustes en nuestra vida, a tomar decisiones, a realizar cambios en nuestra manera de acercarnos a Dios, de servirle, de amarle, de conocerle, de proclamarle y a ser dirigidos por Dios. Y entonces las crisis no solo tienen pérdidas, también tienen ganancias. Todo lo que aprendes en medio del duelo se considera una ganancia. Luego entonces es una oportunidad de aprendizaje. Tú no hubieras aprendido lo mismo si no hubieras pasado por ese duelo, si no hubieras pasado por esa tragedia, por ese sufrimiento. En las crisis y en los duelos analizamos causas externas y causas internas de tu dolor y de tu sufrimiento. Cuando hablamos de causas externas nos referimos a la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones, cuando alguien te abandona o te traiciona o se da un divorcio o un hijo se va de casa o un hijo cae en drogas y hay rupturas y hay abandono y hay el, el abandono del nido, que le llamamos el síndrome del nido vacío, por ejemplo, cuando los hijos se van, cuando tienes metas frustradas, la carrera que querías estudiar no podrás hacerlo, o el trabajo, o te corrieron, cuando no te sientes amado, tú pasas por duelos y son causas externas porque hay engaño, a lo mejor adulterio, traición, abandono. Ayer Esli nos hablaba de la violencia y yo pensaba, ¿cómo se siente una mujer que está siendo violentada? No amada, humillada, despreciada, minimizada, traicionada, porque alguien que debía amarte no te está amando, te está usando, te está dañando. Entonces no nos sentimos valiosos, no tenemos un sentido de propósito y de pertenencia, no pertenecemos o sentimos que no pertenecemos a la familia o a la iglesia donde estamos. Y otras causas externas, pues son los problemas económicos y a veces las situaciones de pecado. Hay causas internas como cambios orgánicos, cambios hormonales, físico-químicos que nos hacen sentir en tristeza, en depresión, que tienen un impacto en nuestras emociones. Y a lo mejor tenemos enfermedades crónicas, enfermedades terminales que nos van a llevar a sentirnos tristes, a sentir que hemos pasado por circunstancias que no estamos entendiendo y que nos están complicando la vida. Pero también todo esto genera creencias erróneas, pensamientos equivocados, pensamientos negativos acerca de lo que me está pasando. Y si no tenemos una relación fuerte con Dios y si no estamos activando nuestros recursos de resiliencia, pues va a durar, se va a prolongar por más tiempo nuestro duelo.
A lo mejor vamos por la vida con duelos no resueltos, o sea, no es solo lo que te ha pasado hoy, que murió tu esposo o tu mamá o tu hijo o toda la familia, sino que tenemos duelos anteriores, duelos que no sanaron y entonces estos duelos presentes van a activar los duelos pasados que no se afrontaron de manera adecuada. Y si no hemos trabajado las heridas, como ayer nos hablaban, la necesidad de ir superando los traumas y las heridas del alma, las heridas emocionales, si no las hemos trabajado, si no hemos sanado, si no las hemos afrontado, las cosas se van a complicar un poco más en medio de las pérdidas presentes. ¿Todo está mal en las crisis? No. Las crisis nos ayudan a conocer y a evaluar quiénes somos. ¿Cómo actuamos cuando estamos en crisis? ¿Qué tanto hemos madurado? ¿Qué valores y convicciones tenemos? Si los tenemos o no. Las crisis nos van a ayudar a hacer un autoanálisis de qué está pasando con nosotros, qué tanto hemos crecido, cómo es nuestra fe, qué tanto nos conocemos y qué tanto hemos madurado. Entonces, las crisis nos muestran si hay avance, si hemos estado estancados por largo tiempo, si hemos estado pasivos, inactivos o indiferentes a la relación con las personas o con Dios mismo, si tenemos retrocesos, en dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿En dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿Cómo podemos volver a trazar metas en nuestra vida? ¿Cuáles fueron las causas de nuestras crisis económicas, de salud, de pérdidas de seres queridos? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y cuáles fueron nuestros niveles de responsabilidad? Porque muchas veces no era nuestra responsabilidad, llevamos a nuestro ser querido al hospital y si murió, bueno, también tenemos que reconocer que Dios es el dador de la vida y a Él le place quitar la vida en el momento que Él quiere. Y tenemos que estar aceptando la pérdida, la realidad de la pérdida. Entonces necesitamos también conocer no solo las causas del problema que nos ha llevado al duelo y al dolor, sino también las posibles soluciones de nuestros problemas. Las crisis por duelo son muy interesantes y muy necesarias en nuestra vida, porque nos ayudan a entender hasta qué punto lo que perdimos era importante para nosotros. Y a veces descubrimos que en relación con nuestros objetos, nuestro celular, nuestra computadora, y de repente te la roban o se descomponen o qué sé yo, teníamos relaciones idolátricas. Nos habíamos formado ídolos en nuestras relaciones con el marido, con los hijos, con tu carrera, con tu vida, con tu belleza, con tu salud. A lo mejor teníamos en primer lugar como prioridad nosotros mismos en una actitud narcisista, egoísta. Y no tanto quién es Dios para mi vida y qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces la crisis va a venir a romper en nosotros esquemas y patrones de conducta que eran inadecuados y que necesitamos romperlos y volver a construir con la ayuda de Dios el esquema de un nuevo estilo de vida que le agrade a Dios. En las crisis entonces aflora nuestro carácter. Nos vemos pasivos, lindos, sonrientes, pero ¿cómo eres cuando tienes un dolor punzante todo el día? ¿Estás de buenas? ¿Estás sonriente? ¿Soportas los chistes? ¿Estás alegre? O si tuvieras cáncer, o si tuvieras COVID o cualquier otra enfermedad, ¿en qué y cómo se convierte tu carácter? ¿Te conviertes en el hombre verde, en Hulk, el hombre verde? O a lo mejor se quebranta nuestro corazón y empieza a ver en nosotros más fe, más ternura, más dependencia de Dios. Entonces las crisis son útiles, las crisis por duelo y por cualquier otro tipo de pérdida, porque nos ayuda a entender cómo está nuestro manejo de la ira. ¿Qué tan egocéntricos somos? ¿Solo estamos viendo por nosotros o también por los demás? ¿Qué tan fuerte está nuestro amor con Dios y nuestro amor al prójimo? Se pone en evidencia cuando estás sufriendo, cuando estás en crisis.
Y en las crisis Dios nos muestra su amor, nos muestra su protección, nos muestra su consuelo y nos muestra su dirección, porque Dios no te abandona cuando tú pasas por momentos difíciles. Las crisis son también entonces oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y nos ayudan a descubrir la capacidad que tenemos para sobreponernos. Esto es resiliencia. Dios te muestra que te diseñó para sobreponerte, tomados de la mano de Dios. Tenemos muchos recursos en todas las áreas, pero espiritualmente el más poderoso es que Dios está con nosotros, camina con nosotros y nos ayuda a superarlos. ¿Te ha pasado que cuando estás en crisis, en enfermedad, en pérdidas, tú oras y le dices a Dios, Señor, cambia las circunstancias? Y no pasa nada. Y sabes, a veces Dios no cambia las circunstancias, porque Él está usando las circunstancias para cambiarte a ti, para que tu fe crezca, para que seas un testimonio del amor y del poder y la sanidad y la protección y la guianza de Dios en tu vida. Entonces, las crisis por duelo nos van a presentar desafíos. Desafíos, no se trata nada más de sufrir. Tiene propósitos y desafíos. Conocer más a Dios, aprender a someternos a su voluntad, aplicar nuestra fe a la vida diaria, aprender a aceptar las pérdidas y tener como sumo gozo la presencia de Dios, porque el gozo es un fruto del Espíritu y no depende de que todo está bien, depende de tu relación con Dios. Los desafíos de los duelos, del sufrimiento, nos llevan a desarrollar obediencia, dependencia hacia Dios y a entender la dinámica de los problemas que tenemos que afrontar. Entonces, cuando pasamos por dolor, tenemos que replantear el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Con qué propósito estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy sufriendo? ¿Cómo reacciono en medio del dolor? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida? Y tenemos que ser congruentes con lo que sabemos, con lo que creemos y lo que vivimos. Y entonces nuestra vida debe de tomar una direccionalidad centralizada en la persona de Cristo, una direccionalidad cristocéntrica. ¿Cómo reaccionan al dolor? Con desánimo, con desconfianza, con tristeza. Yo te invito, te desafío, te reto a que ahí en casa, en un cuaderno, en un papel, escribas cuáles son tus reacciones comunes cuando tú pasas por el dolor. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Desánimo? ¿Apatía? ¿Ociosidad? ¿Te abandonas? ¿Te bloqueas? ¿Te boicoteas? ¿Te quedas aislada? ¿Tiendes a aislarte en medio del dolor? ¿Y cuáles son los recursos de los que tú echas mano? ¿De los recursos económicos, materiales, tu fuerza, tus amistades o lo que Dios representa para ti? ¿Tu prestigio, tu reconocimiento? ¿De qué echas mano? ¿Qué es lo que tú haces cuando pasas por dolor y crisis? Vean la ilustración anterior comparada con esta. Aquí vemos a este muñequito que ya está encima de la crisis. Quizá algunas cosas se siguen desquebrajando, pero ya está en control ya sabe qué hacer, ya ha tomado decisiones, ya sabe cómo resolver. Esta es la famosa curva de Kubler-Ross. Yo le agregué el desconcierto porque ella inicia en la negación y dice que hay un momento de shock, hay un momento de negación de no es cierto lo que me está pasando, hay enojo, hay negociación, queriendo negociar con Dios que cambie las cosas, pero necesitamos llegar al punto de la depresión y
y poder de ahí desplazarnos hacia la aceptación de lo que estoy viviendo. Como ven, son diferentes etapas, no siempre se dan en ese orden, no pasas el mismo tiempo en cada una de ellas, no es necesario que pases por todas. Esto va a depender mucho de tu personalidad, va a depender de tu pérdida, de la relación de apego, vinculación que tenías con la persona o los objetos o lo que sea que hayas perdido, y va a depender mucho sobre todo de tu relación con Dios, que nos habla también no solo de tu madurez emocional, sino de tu madurez espiritual. Visto esta curva, con un elemento más de los que ya agregamos, Neymer, discípulo de Elizabeth Kubler-Ross, agrega la etapa del aprendizaje, y a mí me gusta mucho más porque entiendo que todo tiene un propósito, y pasaste por la crisis, la negación quizá, el enojo, negaste lo que te estaba pasando o incluso las emociones y sentimientos que como consecuencia de dolor se presentaron en ti. Hay un enojo, ¿porque a mí? Porque Dios no hizo nada. Luego hay tristeza y el momento de tristeza es necesario para poder tocar fondo y ponerte de pie nuevamente y revalorar y saber que Dios te ha dado la capacidad para sobreponerte, aceptar lo que estás viviendo y luego aprender. Y es aquí donde pasas de ser una víctima del sufrimiento y del dolor y de las pérdidas, pasas a ser un instrumento en las manos de Dios, un instrumento de bendición, si puedes tocar todo lo aprendido y darle un uso real positivo. William Gordon es uno de las personas que más ha escrito sobre el duelo. Y él nos dice que en medio del duelo tenemos que desarrollar o llevar a cabo 4 tareas. Necesitamos pasar por la aceptación de la realidad de la pérdida y no vivir eternamente en la negación, sino aceptar que hemos perdido algo, algo doloroso, algo que necesitábamos, algo que cambió y no volverá a ser igual, pero también necesitamos experimentar el dolor. Ayer nos hablaron de emociones, necesitas expresarlo con alguien de confianza, con Dios, escribirlo, dibujarlo, quizá utilizar la arteterapia, buscar a un profesional, a un consejero bíblico. Necesitas experimentar el dolor, procesarlo, afrontarlo, porque necesitas en la tarea número 3 adaptarte al ambiente sin tu ser querido. Adaptarte al ambiente con todos los cambios, utilizando todo lo aprendido y entonces sí, echar mano de tus recursos de resiliencia. Sobreponerte, crecer, seguir creciendo y seguir construyendo un nuevo proyecto de vida, nuevas metas, nuevas áreas de desarrollo en tu vida. Entonces la resiliencia es crecer ante la adversidad. La resiliencia es un llamado a enfatizar las potencialidades que tú tienes, los recursos personales que tienes para enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido en medio de ellas, a pesar de estar expuesto a factores de riesgo, saber que puedes sobreponerte, puedes ponerte de pie. Mira esta flor en medio del desierto y sigue creciendo y sigue tan bella y sigue dando fruto. En medio de la adversidad tú puedes florecer porque eres un hijo de Dios y porque Dios está contigo y porque Dios te dio recursos para hacerlo. Algunas definiciones más sobre resiliencia nos dicen que es la habilidad para resurgir de la adversidad y adaptarse funcionalmente a los cambios y convertir lo que te está pasando en una vida significativa y productiva. No solo crecer, no solo entender la adversidad, sino ser productivo significativamente y poder enfrentarte a estas circunstancias, a estos eventos que rompieron tu vida, que fueron muy estresantes y que muchas veces son acumulativos, y saber que tienes la capacidad para hacer frente a estas adversidades y superarlas, incluso ser transformado a través de estas experiencias.
Y la resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger tu propia integridad bajo presión, y por otra parte, la resistencia y la capacidad a forjar un comportamiento adaptativo, positivo, funcional en medio de las circunstancias difíciles. La resiliencia se ha caracterizado por un conjunto de procesos sociales, intrapsíquicos, en tu interior, que te van a posibilitar a seguir con una vida sana en un medio insano, en un medio de circunstancias adversas a ti, pero que tienes la capacidad de hacerle frente y de combinar todo el potencial que tienes, los atributos que tienes como ser humano, tu ambiente familiar, social y cultural. En las últimas aportaciones de la tanatología del 2021, muy reciente, ellos han definido que toda persona que pasa por duelo necesita tener un grupo de apoyo. Y están hablando del grupo de apoyo como la familia como el principal grupo de apoyo para poder sobrevivir a estas experiencias de dolor. Y entonces dicen, si el doliente, tu paciente, quien está sufriendo, no cuenta con una familia estructurada, es el terapeuta quien debe proporcionar, o el psicólogo, o el pastor, o el líder, o el consejero, tiene que proporcionar este vínculo de resiliencia con la persona que está sufriendo. La resiliencia significa la combinación de factores que te permiten, como ser humano, superar problemas y adversidades en la vida y construir partiendo de ellos, a pesar de ellos y sobre ellos. Ajá. Entonces la resiliencia, pues es una gama de situaciones que se dan en medio de los factores de riesgo y las relaciones que tú estableces con otros y los resultados en las diferentes competencias que tú tienes como ser humano, llámale atributos, recursos, etcétera. Todos estos eventos y características que te van a ayudar, que son parte de ti para salir adelante, los factores ambientales, los factores familiares, tu iglesia, tu grupo de amigos, tu temperamento, tu personalidad, tus habilidades cognitivas, todos estos elementos que tú tienes para sobreponerte. Entonces, hablemos de recursos, lo he dividido en 3 áreas. ¿De qué recursos resilientes estamos hablando? Primera área, los recursos físicos; segunda área, los emocionales; tercera área, los espirituales. Físicamente tienes que tomar decisiones y cambios. Aún y que estés sufriendo, necesitas alimentarte sanamente, porque es muy importante que estés fuerte físicamente para poder afrontar el impacto emocional que el dolor representa. Hidrátate, haz ejercicio por lo menos media hora diaria. Necesitas tener supervisión médica, necesitas activarte neurológicamente, lee, aprende, estudia, conversa, aunque sea por chat, por teléfono, como sea, pero no te aísles, necesitas conversar, estudiar, necesitas tiempos para meditar en la palabra de Dios. Medita, reflexiona y duerme 8 horas diarias. Esto va a ser un cambio increíble en tus recursos físicos. Entonces necesitas poner atención a lo físico. Esto va a equilibrar tus niveles de estrés por el dolor y sufrimiento. Tus recursos físicos. ¿Qué hacemos emocionalmente? Aristóteles decía que en las adversidades sale a la luz las virtudes. Desahógate con alguien que te quiera,
con alguien que te ame. Estás sufriendo, busca a alguien, una persona confidente con quien hablar, que te entienda, que no te critique, que no te aviente más culpas, que no te diga, hiciste mal, hiciste esto, lo otro, que no te juzgue, que te ame. Tienes que sacar el enojo haciendo ejercicio, hablando, orando, haciendo terapia. Tienes que perdonar. Ayer nos hablaban mucho sobre el perdón. No hay un proceso de sanidad si no se vive el perdón. Entonces tienes que perdonar o pedir perdón, porque saber que te equivocaste y no pedir perdón te genera mucha culpa y la culpa va a bloquear el afrontamiento de tu duelo. Despídete, despídete de las personas que ya no están a tu lado, despídete simbólicamente de esas personas, despídete en oración. Despréndete de sus cosas, de las cosas de ese ser querido, regálalas en el momento en el que estés listo para hacerlo. Regala estos objetos, dónalos en el momento en que te sientas libre, porque tienes que adaptarte al ambiente sin ese ser querido, ¿no? O si no te afecta en lo más mínimo quedarte con estas cosas y objetos, pues tú vas a ir regulando qué se puede quedar y qué no, que tú quieres que eso sea de utilidad para alguien más. Y un elemento muy importante en los recursos emocionales en medio de la resiliencia es aprende a convertir el dolor en gratitud. Aquí entiendo cuando Pablo dice que estemos agradecidos en todo. Cuando tú recuerdas a un ser querido que ya no está, pues hay mucho dolor, sufrimiento, porque no está, le extraño, le añoro. Pero cuando conviertes eso en gratitud, la expresión es, sí, evidentemente no está, pero la expresión es Dios, gracias. Gracias por la mamá que me diste o el esposo que me diste, no está más, pero estuvo mucho tiempo y vivimos tiempos de mucha felicidad. Y entonces necesitamos generar nuevos vínculos, nuevas amistades, nuevas relaciones, construir nuevas metas en la vida, en nuestros proyectos de vida. Y por último, los recursos espirituales. Dios es la fortaleza de nuestra vida y estos recursos espirituales parten de la gran realidad de entender que necesitamos a Dios, porque Dios es nuestro socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios Todopoderoso camina con nosotros cuando pasamos por tiempos de dolor y de sufrimiento. Sí, hay que activar recursos físicos, resilientes, emocionales, pero hablemos sobre todo de los espirituales y hablemos del primero de ellos. Primer recurso, ten intimidad con Dios. Ten tiempos de búsqueda de Dios. Lee el Salmo 18, no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, y lee el Salmo 31 y ve la actitud del salmista buscando a Dios en adoración, conociendo a Dios. Si mientras estuve en angustia le invoqué, le clamé, porque Él es mi roca, mi castillo, Él me guiará. No dice, ¿será posible que me guíes? No, lo da como una afirmación. Él me guiará, Él me encaminará porque Él es mi refugio. Recurso número 2, resiliente en el área espiritual. Confía en Dios. Entonces, número 1, ten intimidad con Dios. Ahora, confía en Él. Confía que Él es tu escudo, que Él abraza tu corazón y que vas a ser ayudado. Y el corazón es el centro de la voluntad, los pensamientos, las decisiones. Entonces dice, en Él confió mi corazón. Si Dios está en tu corazón, tú vas a poder ser ayudado. Y vas a poder disfrutar el gozo a pesar del dolor. Podrás alabar a Dios y podrá ese dolor y sufrimiento convertirse en un cántico de alabanza. Recurso número 3, disfruta el amor de Dios. Disfruta. Si dijimos que en medio del dolor lo primero que sucede es que dudamos del amor de Dios, abraza el amor de Dios como una realidad a pesar de tu sufrimiento, a pesar de lo que sea que estás viviendo. Número 4, persevera. ¿Cuánto tiempo se va a prolongar tu dolor, tu sufrimiento
No lo sé, pero persevera. Persevera en Dios, confiando perpetuamente en que Él es la fortaleza de tu vida. Número 5, ejercita tu fe. La fe conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios. Entonces, Él se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Cuando estamos en dolor y en tiempos de sufrimiento, nos sentimos débiles, vulnerables, con las rodillas frágiles, las manos caídas. Así lo define la Biblia. Y Él es el único que puede convertir nuestro lamento en gozo, en danza, en baile. Él puede hacernos volar como el águila y darnos la fortaleza como el búfalo. Él puede generar estos cambios. Número 6, ora en todo tiempo. Dios es mi fortaleza y la oración te permite no solo hablar con Dios, sino sobre todo escuchar el corazón de Dios. Escuchar sus palabras tiernas que te fortalecen, que te aman. Recurso 7, la palabra de Dios. Léela, escudriñala, óyela, léela, estúdiala, apréndela, memorízala, medítala y sobre todo, vívela. Estos son tiempos en medio del dolor y sufrimiento para buscar qué nos dice Dios a través de su palabra. Recurso número 8, refúgiate y depende de Dios. Si te refugias en Dios, vas a obtener esta fortaleza en Él. Refúgiate. Él es mi refugio, Él es mi roca fuerte. Y creo que lo pasé demasiado. Ahí está. 9. Disfruta el gozo de la presencia de Dios. Y vive en el gozo de Dios. Dice Nehemías 8:10, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Número 10, sea un instrumento de bendición. Todo tu dolor, la Biblia dice en 2 Corintios 1, 3, 4, que somos consolados en nuestras tribulaciones para consolar a otros. Somos fortalecidos mediante su poder, mediante su fuerza. Y nos pide que estemos en todo tiempo orando con oración y súplica en el Espíritu y perseverando en Él, porque Dios tiene propósitos. Termino con Isaías 41:10, una de las palabras que más se repite en la palabra, en el Antiguo Testamento sobre todo, y que Dios tuvo el cuidado de dejarnos, el no temas. No temas. Dios sabe que pasaríamos por momentos difíciles y nos dice no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Mira estos dos porqués que Dios nos da. ¿Estás pasando por dolor? Hay mucho temor sobre moriré, viviré, cuánto tiempo se prolongará este sufrimiento, este duelo. Y Dios te dice, no temas. ¿Por qué no temas? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo y no desmayes. Lo primero que sucede cuando sufres es que nos desanimamos, ya no tenemos la misma fuerza, ni el ánimo, ni la motivación para hacer las cosas que hacíamos. Y por eso la palabra de Dios nos dice, no desmayes, no claudiques. El segundo, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios. Soy tu Dios. Soy el que te diseñó, soy el que te dio vida, soy el que tiene cuidado de tu vida. Y como soy tu Dios, yo te esfuerzo. Necesitamos este poder sobrenatural de Dios para levantarnos, para esforzarnos. Y luego nos da una promesa maravillosa, hermosa. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Estés en salud, estés en enfermedad, hayas perdido un ser querido o no, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque Él es justo, porque Él es amoroso, porque Él te ama. Así que si tienes alguna duda más, aprovecho para dejarte aquí mi correo, olicorral@yahoo.com.mx. Si quieres aprender más sobre el manejo de duelos, también te invito a nuestro diplomado de tanatología bíblica,
quedamos de manera virtual, en línea, así que ahí está mi contacto. Búscame, sigamos aprendiendo de la forma en la que podemos superar nuestros duelos y podemos ayudar a otros a superar sus propios duelos. Quisiera hacer una oración muy, muy cortita porque el tiempo ha avanzado, así que déjame orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros, aun cuando sufrimos. Tú eres la fortaleza que necesitamos y tú nos has dado los recursos para superar y sobreponernos en medio del dolor. Tú siempre tienes propósitos. Gracias por tu amor maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué palabra rica, Olivia, cómo nos has bendecido, tanta información muy útil, ¿no? Realmente, sí, no sé cómo pudiste poner tantas cosas así en tan poco tiempo, ¿no? Porque realmente creo que nos diste un curso, ¿no? Y excelente, aquí miren los comentarios, ¿no? Y realmente me estaba pensando que bueno que hablaste del diplomado, porque realmente muchas personas podrán aprovechar y aún más que ahora se está haciendo en línea, ¿no? Y yo veo cómo es importante esta palabra, porque cómo hemos tenido pérdidas, ¿no? El COVID se llevó muchas personas, ¿no? Tuvimos un tiempo aquí en Brasil el año pasado, en marzo, abril, que hasta me daba miedo porque estaba postando en Facebook las condolencias a tantas personas, incluso algunos que habían, ¿no?, hecho el curso del MDR con nosotros y personas conocidas. Sé que en México también les ha pasado también de muchas pérdidas. Pero no solo eso, ¿no? Yo creo que porque no vivimos en un mundo perfecto, siempre estamos enfrentándonos con las pérdidas. Me gustó cuando empezaste diciendo cuando perdemos hasta los objetos, ¿no? ¿No? Sí. Porque uno perder el animalito, el mascota, ¿no? Cosas así, bueno, pero una computadora, ¿no? Un celular, ¿qué significa esto también en nuestras vidas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque no es una pérdida que en general las personas cometen, ¿no? Así es. ¿No? Y como iglesia no sabemos qué hacer con los que sufren. Así es. Entonces, oramos por ellos y ya, pero no les acompañamos y no les ayudamos a superar su dolor. Si alguien se muere, están contigo en el velorio, en el entierro y te sueltan, te dejan sola. Supéralo como puedas. Como iglesia necesitamos crecer en la forma de acompañar a otros en el dolor. Así es. Y yo creo que lo dijiste muy. Yo tuve una compañera, una colega del MDR que perdió el esposo de joven, de aún 50 años, 60 años. Repentinamente en un juego de fútbol, el hombre cayó muerto de un infarto fulminante, ¿no? Wow. Y yo le escribí, le dije, mira, yo te quiero acompañar, no solo, muchas personas te van a, exactamente lo que dijiste, no, muchas personas te van a acompañar ahora en el duelo, todos te van a dar un abrazo, pero yo te quiero acompañar de largo plazo, ¿no? Y fue una de las personas que me hizo pensar en desarrollar estos grupos de sanidad para el corazón, ¿no? Que aunque sea una vez al mes, que es lo que hemos hecho, una vez al mes, pero es un espacio donde cada cual puede trabajar su dolor y después compartir y orar unos por los otros, ¿no? Que es tan bíblico. Y me parece súper importante lo que estás diciendo, ¿no? De que la iglesia tiene que ser este hogar donde se puede volver a casa, ¿no? Y sanar nuestros corazones con lo de la pérdida. Y más bien muchas veces, no solo la iglesia, pero hasta nuestros familiares a veces, ¿no? Otras personas quieren que nos sanemos pronto porque no nos gusta vernos sufrir. Me acuerdo de una viuda que había estado 44 años casada y después de unos 4 o 5 años me dice, sabes que yo recién empiezo a creer, así, mi corazón, en la cabeza sí, pero en mi corazón, que mi esposo se murió, porque como él viajaba,
¿no? A veces es como que, bueno, está de viaje, en cualquier rato vuelve, cualquier rato regresa. Ujú. Cuando voy a poner la mesa, tengo el hábito de ponerlos para los dos, ¿no? Y ahora, con 4 o 5 meses recién, realmente me cae el 20 de que no va a regresar. Entonces, pasa a ser una realidad diferente que el conocimiento cognitivo, que claro, por supuesto que ella sabe que falleció. Y me dice, pero a la vez ahora mis hijos me están diciendo, mami, pero ya han pasado 4 o 5 meses, ¿no? Tienes que, Tan tienes, reciente. no, muy reciente para una pérdida tan grande, ¿no? Que es la pérdida del esposo, de la esposa. Y cómo las personas no quieren apresurar a las personas a que se salen pronto porque les duele a ellos verle a uno estar sufriendo. Y algunas personas son ellos los que quieren apresurar este proceso de duelo. Hay que También. darse el tiempo para llorar, hay que darse el tiempo para sufrir y para superarlo. No te ayuda cambiando simplemente escenario, te vas de vacaciones, te metes más en el trabajo y eso solo va a generar más estrés, más activismo para tratar de evadir el dolor. Algunos usan drogas, alcohol, otras experiencias para evadir el dolor. Y lo más aconsejable es métete con Dios, conoce tu propia vida, conócete tú, supera este desafío que tienes delante de tus ojos y vamos para adelante al ritmo, a tu propio ritmo, no el que los demás te dicen, sino tu propio ritmo. Así es. No, hay una traducción de la Biblia que en Primera de Pedro dice que debemos abrazar el sufrimiento, ¿no? Ujú. Y esto parece una teología medio medieval, ya, no, esto ahora tenemos que, no, O no, cuando ¿cómo lees, así? cuando lees cuando pases por tribulaciones, tenedlo por sumo gozo. Dije, ¿qué clase de masoquista escribió esto? Cuando entiendo el significado de por sumo gozo, porque Dios está contigo, porque vas a aprender, porque hay fortaleza, porque hay crecimiento, puedo entender a qué se refiere. Así es. No, y quien te dice esto no es la persona que está sufriendo, ¿no? Quien te cita este versículo no es la que está, ¿no? Pasando por eso. Y este abrazar el sufrimiento es importante justo para no desarrollar estos otros síntomas que también no comentaste, que si uno no agota el sufrimiento, no trabaja este duelo, se va a asomar de otras maneras y de maneras disfuncionales, ¿no? Que hace daño a uno y también a las personas con quienes convivimos. Claro, y de maneras somáticas, Sí. enfermedades, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, por no Ujú. haberlo afrontado de manera sana. Así es, ¿no? Y de modo es que sí es importante, no, yo creo que no le gusta a nadie, ¿no? Yo siempre regreso, ¿no? A pensar, Dios no nos creó para un mundo imperfecto, ¿no? Dios nos creó para un mundo perfecto, donde jamás nos separaríamos, jamás tendríamos pérdidas, ¿no? Siempre tendríamos la pura intimidad con Dios, conversaciones, entendiendo, conociendo más del Señor. Y cuando rompe eso, ¿no? Con el pecado, no, ahí viene la pérdida, ¿no? La pérdida, la primera, de la intimidad con Dios, de andar con Dios como se andaba antes, ¿no? La pérdida de la vida eterna como se tenía previsto en la creación del mundo. Y ahí empiezan todas esas pérdidas, ¿no? Nunca fue la intención de Dios, ¿no? Que tuviéramos que separarnos de las personas que amamos. Y por qué la promesa, ¿no? De la esperanza que tenemos de vivir eternamente cuando nos vayamos con el Señor al cielo después de esta vida, ¿no? ¿Cuál es la promesa que tenemos? Nunca más, ¿no? Vamos a estar viviendo pérdidas, duelos, separaciones, ¿no? Es una promesa bellísima, pero que en esta Claro. vida todavía nos toca ir trabajando estas Y en cosas. un mundo tan imperfecto, nos llena de paz saber que tenemos un Dios perfecto Así es. y que nos Así. ama, que no se nos olvide eso, que nos ama. Luego entonces va a darnos lo mejor. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo.
nos dará lo mejor, Así aún es. en tiempos de dolor. Sí, él perdió a su propio hijo, ¿no? Así En este es. sentido, Dios entiende nuestra pérdida porque Él lo ha perdido también a su hijo, ¿no? Muchas veces las personas dicen, pero Dios perdió a su propio hijo, ¿no? Murió y hubo esa separación, ¿no? Porque Y si no murió fuera para así, dar vida, para dar vida, para ¿no? darnos vida, y dice la Biblia, y vida en abundancia. Así es, ¿no? Pero el precio que pagó, ¿no? El precio que ha pagado, incluso de vivir separado, aunque fuera instantes, horas, días, no sé si hay tiempo en la economía de Dios, pero vivió lo que vivimos nosotros, ¿no? Es realmente difícil, ¿no? Difícil, doloroso, ¿no? Pero Él puede darnos este gozo, esta paz, ¿no? Porque Él lo ha vivido y Él también es el príncipe de paz, ¿no? Él nos puede acompañar, ¿no? En este duelo y todo, ¿no? Muy buena palabra que has dado, ¿no? Muy. Gracias, Gabriel. Gracias por invitarme, Leslie. Es un Bueno, privilegio estar con ustedes. Qué bien que seguirán practicando su español. Tienes que hacer alas de sanidad más seguido para que no se les olvide a Ederson y a nuestra hermana, que sigan Rosiani. practicando. Bueno, entonces tendremos que volver a invitarla a que Gracias, regrese el Olivia. próximo año, ¿no? Claro, claro, claro. Aquí No, estamos y Dios nos da vida. sí, sí, siempre tienes tan buena palabra para compartirnos, realmente. Te quiero agradecer mucho, ¿no? Y que puedan también los interesados buscar este diplomado que se ofrece en México y de manera virtual, de las exigencias, escríbanle a Olivia que ella les puede orientar, porque es un tema que en la iglesia necesitamos mucho, mucho saber manejarnos mejor. Yo como soy terapeuta de grupo, de raíz, ¿no? Siempre veo cómo la iglesia también podría armar los grupos de recuperación emocional, ¿no? Y poder acompañar a las personas. Había yo creo que existe todavía, pero no como antes, pero había un grupo que se llamaba Ven, Viudas en Misión. Sí. Y es un grupo de señoras, ¿no? Algunas que se fueron quedando viudas y se fueron juntando. Y en su convivencia, cuando percibían que alguien o estaba para perder el esposo, ¿no? Porque eran mujeres en este grupo, ¿no? Cuando estaban por perder porque el esposo estaba con enfermedad, ya empezaban a visitarla, ¿no? Le acompañaban en todo este proceso de la pérdida, o cuando era la pérdida repentina también, ¿no? Y las llamaban a sus grupos, ¿no? Y tenían reuniones, leían la Biblia, tenían momentos de oración, viajaban juntas, hacían excursiones, ¿no? Iban de viaje, pero cómo hacían ese trabajo de hormiguita, de a una, de visitar, de estar juntos, de acompañar a las señoras que se quedaban viudas, ¿no? Un ministerio bellísimo, bellísimo que tenían. Y eso te cambia la vida. En medio del dolor, saber que te puedes identificar con alguien más que sufre, quizá no lo mismo, pero situaciones similares, tu vida se enriquece, ¿no? La Biblia nos dice que nos edifica. Entonces tenemos que apoyarnos unos a otros. Es increíblemente terapéutico los grupos de apoyo para podernos hablar simplemente cuando no tienes con quién hablar. Hay mucha gente que está pasando hoy mismo la viudez. Murió su esposo o su esposa. Y como iglesia tenemos muchos recursos. Armemos estos grupos, oremos juntos, hablemos, vamos a la palabra. A veces no necesitas decir mucho, pero sí estar presente y abrazar y amar y saber que alguien te escucha. Y a alguien le importas, a alguien le interesas, no estás solo en el mundo, no eres una hoja al viento al azar, sino que la iglesia tiene estos recursos de contención, porque mucha gente no tiene una familia, ya no tiene una familia porque muchos murieron, Así es. o la familia está desintegrada, pero la iglesia es nuestra familia y tenemos que aprender a abrazar al que llora, no solo Así es. gozarnos con el que se goza, sino llorar con el que sufre también y llevarle al crecimiento. Tenemos una compañera, esposa de pastor,
¿no? Que estaba está en nuestros grupos de supervisión y de desarrollo, y ella vino a la supervisión en marzo, ya con este rostro de entierro. Realmente, ¿qué te pasó? Ayer enterré a mi papá. Y un mes después vino con una cara igual y peor y me dijo, ¿qué te pasó? Entonces, ayer enterré a mi mamá, ¿no? Y hoy está desarrollando estos grupos de crecimiento emocional, ¿no? Trabajando pérdidas y duelo, ¿no? Y es un momento, ella, claro, es cristiana, pero es un momento en que muchas personas están abiertas al Evangelio, ¿no? Y hemos visto con varias personas donde las invitamos a estos grupos de recuperación emocional en este momento de crisis, en este momento de pérdida. Y es un momento en que el corazón muchas veces está más abierto para recibir la palabra de Dios. Entonces, además de edificar a las personas, ¿no?, que están en la iglesia, también muchas veces es una herramienta de evangelización para que las personas puedan conocer la esperanza que hay en Cristo Jesús. Amén. Ojalá podamos desafiar a los que están acompañándonos a pensar en estas posibilidades. Y Dios mediante, en los próximos meses también voy a estar ofreciendo un formato, no es lo único, pero un formato donde se podría trabajar, ¿no?, esas cosas dentro de la iglesia desde una perspectiva, las heridas del corazón, ¿no? Y Glaucia tiene este modelo ya. Incluso yo le estoy animando a que escriba, ¿no? Está en portugués, está haciendo en portugués porque él no habla español, pero ojalá que se pueda también, ¿no?, aprovechar la experiencia de ella para después también lanzarlo en español, porque es un modelo excelente, ¿no? Será de mucha bendición. Pues bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Aquí podríamos conversar toda la tarde, ¿no? Muchas gracias, Olivia. Ya estás invitada para el próximo año. Las personas no quieren que hagamos una vez al año, Rocián. Están diciendo que hagamos de 6 en 6 meses, de tiempos en tiempos. Es que hacemos en febrero en español y en septiembre hacemos en portugués, ¿no? Pero durante el año vamos a estar también ofreciendo otros eventos, otras posibilidades de crecimiento, ¿no? Y ustedes también tienen el contacto de Olivia, pueden buscarla también. Olivia, muchas gracias una vez más. Dios te bendiga. A ustedes. No, te Les espero. amo. Gracias por realmente hacer este esfuerzo que no fue fácil para hoy día estar con nosotros. Le agradezco, sí, mucho, mucho, porque siempre es bonito verte, ¿no? Gracias. Sabes que te amo. Yo también, ¿no? De tantos años. Sí, oramos mucho por ustedes y pues seguimos aquí en el resto de las conferencias. Bueno, muchas gracias. No, hasta me haces llorar, porque yo sé que oran realmente por mí, que estoy amparada en oración, ¿no? Por muchas de las oraciones de ustedes, ¿no? De muchas. Así es.